pero en el fondo sí lo intentó. Entonces, no debemos mentir. Intentó un golpe de Estado tan mal hecho que pues no salió claro, pero de ahí a decir que no lo intentó, yo creo, y lo digo de corazón, yo he estado ahora en Colombia con el Partido Colombia Humana, no vi a Petro, yo no miento. Otro diría, estuve con Petro. No, yo no vi a Petro, pero estuve con la gente en Colombia en Semana Santa. Pienso ir a México, ver a AMLO, no tanto al presidente, sino a su equipo. ¿Por qué? Porque mira, la economía latinoamericana funciona de la siguiente manera. El 51 a 52% de la riqueza de toda Latinoamérica es Brasil, su Producto Bruto Interno. Que es la mitad de la riqueza está en Brasil. El 27% en México. Un 12%, había llegado al 17%, pero ha caído terrible, Argentina. Chile, que decimos siempre, ¡ay, qué moderno, qué avanzado! Son 4 gatos, entonces tienen un 9%. Y estamos nosotros con un 6 y pico de la riqueza latinoamericana. Y está Colombia por encima de nosotros con un 7,8. Entonces, aquí el tema es, tú quieres la prosperidad del Perú, ya, ¿y cómo te vas a mover? ¿Qué le vas a decir a China? ¿Qué le vas a decir a Estados Unidos? ¿Qué le vas a decir a México? México se queda con todo nuestro gas gratis, prácticamente, a un precio por debajo del mercado. Si tú amas al Perú, por mucho que te caiga bien AMLO, me imagino que renegociarás el gas. O en su defecto, cambiarás la matriz energética para que ese gas se consuma 100% en el Perú, en sustitución de las importaciones de petróleo. Gonzalo, me está diciendo que lo que pasó en 2021 fue una denuncia falsa, ¿nunca se hizo una denuncia? Sí, así es decir, lo que es muy lamentable es que nos han sembrado un documento. Claro, yo no lo decía así de claro, pero yo decía el documento no existe. Ni hay firma del policía, ni hay nombre del policía, ni nombre del fiscal, ni siquiera firma del supuesto hijo que me había denunciado. Entonces, este documento se demostró ya en la primera entrevista que fue con Jaime Chincha en Canal N, que el documento no existía. Y para colmo yo fui con la policía y un notario a la policía para levantar acta. Existía el documento no existía. Entonces me aparecí en todas partes diciendo el documento no existe, pero tú sabes lo que son los medios. Mientras todos decían, ¡qué horror!, ¿no? Yo me acuerdo, es una anécdota hasta divertida. Cuando yo entro a replicar con Milagros Leiva, me cortan el audio para que yo no pueda decir que todo eso es mentira. Y ella suelta todo su speech de 11 páginas. A usted lo acusan con 11 páginas. Entonces yo dije textual, y ahí está la grabación que a mí me hizo mi equipo a la vez. Porque como ya sabíamos que la prensa peruana es terrible, la oficial, ¿no? Entonces Willax me cortaba y no me dejaba hablar. Pero yo en ese momento le dije, mire, me da igual si son 11 páginas o 7, eso es mentira. El documento es falso. Y le pongo un ejemplo. Usted, Milagros Leiva, si yo escribo ahora 50 páginas diciendo que es prostituta en Lince, eso no la convierte en una puta en Lince. Bueno, pues ¿qué pusieron ellos? Puta en Lince. Ah, Alegría le ha dicho que es una puta en Lince. Y estuvieron meses, semanas, diciendo Alegría ha dicho que es puta en Lince. ¿Por qué? Porque te recortan. Y ponen solo lo que les interesa para mentir, para manipular. Entonces, este tipo de gente realmente es despreciable. ¿Por qué? Porque el deber de un periodista es informar. Y más allá de que te guste o no el personaje, tú después tienes el derecho a pisarle la respuesta. Quiere decir, por ejemplo, tú ahora me entrevistas y tal vez después dirás, pero aún así no me convenció. Ya, ese mensaje que tú sueltas al final me está pisando la entrevista, pero es tu derecho. Ahora, lo que no es tu derecho es mentir. Quiere decir, lo que no puede hacer un periodista es mentir, tergiversar la realidad, porque entonces en vez de informar, desinformas. Entonces, el problema en el Perú es que hay muchos medios, como es el caso de Willax, que al menos en mi caso, mintieron descaradamente. ¿Cuál es tu relación con tu hijo? Muy mala, pésima. Y lo digo ahora en la distancia porque, primero, porque me crearon un falso distanciamiento. Quiere decir, estaba yo en campaña y me echaron por debajo de la puerta, de esa puerta de ahí, me echaron un documento notarial que decía que yo no podía hablar con mi hijo, que tenía orden de alejamiento. Y yo digo, pero qué cosa tan rara.
Mi hijo lleva año y medio en Madrid, ¿por qué tengo que tener una orden de alejamiento? Es un absurdo, ¿no? Entonces, digo, bueno, pero yo cumplo la ley. Como soy en eso impecable, digo, bueno, perfecto, no voy a hablar con mi hijo. Acto seguido, el falso escándalo. Entonces yo digo, si no es de Vladimiro Montesinos, esta estrategia casi llega al mismo nivel, porque es brillante. Porque yo no puedo decirle a mi hijo, habla, porque teóricamente estoy prohibido de hablar con mi hijo, por la ley peruana. Actualmente, yo presenté, a los 2 días de que me notificaron de que no podía hablar con mi hijo, un recurso diciendo que no había motivo para que yo no hablara con mi hijo. Bueno, tú sabes que hace una semana han admitido a trámite mi recurso de hablar con mi hijo. Fíjate si esa lentitud no es monstruosa y no está interesada políticamente. Y hay algo que sí quiero decirles a la gente. No voy a hablar con mi hijo hasta que me autorice la ley peruana. Ahora, número 2, su madre lo manipula porque quiere quedarse con mi casa en Madrid. Entonces me dices, te arruino tu carrera política y te destrozo y no sé qué, si no me regalas la casa de Madrid al 100%. Y la verdad es que esta señora se casó conmigo, estuvo 25 años menos un mes casada conmigo, y a los 5 años de ser ella secretaria la despidieron. Yo la mantuve con mucho amor, pero después fue muy patológica y fue bueno el divorcio, aunque lo pidió ella. Entonces, porque yo no suelo ser una persona que pide el divorcio. Entonces, al final me separó de mi hijo y se dedicó a embrutecer a mi hijo y a hacer que mi hijo me odie. Algo que es muy habitual en las familias divorciadas, esas mujeres que cometen el grave error de dejar al hijo sin padre, porque van todo el día machacando y machacando. Tu padre prefirió volver al Perú y te despreció porque no se quedó en España. Eso es mentira. Yo les ofrecí venir conmigo a Perú todo el tiempo. Y eso ya me había pasado en la primera campaña. Entonces, no voy a hacer heridas de un tema personal, pero lo que sí está claro es que no se puede trabajar un plan de gobierno, una política para Lima, una honestidad comprobada de más de 12 años gestionando empresas públicas y municipalidades en el Perú sin ninguna prueba, sin ningún ápice. Porque mira, si yo hubiera sido corrupto me lo hubieran sacado en campaña. A mí me han revisado hasta los calzoncillos y no han encontrado nada. Y entonces se inventan el documento sembrado de que mi hijo me denunció. ¿Y si fue por el peaje? O sea, Claro, mira, 7.100 millones de soles que van a perder las empresas extranjeras, las dos, si revisamos los contratos. Pero hay que revisarlo. A mí me da mucha pena, yo tengo las fotos, te las puedo mostrar, de cuando fui a hablar con ellos. Porque yo tengo una mentalidad muy europea y eso me traicionó. Entonces yo fui y le dije, mire, yo quiero aclararle que veo que este contrato se puede anular y quiero escuchar su opinión. Entonces, claro, eso fue ponerle en sobreaviso de que iba a anular el contrato, ¿no? Pero, ¿cuál era la idea? Mira, yo le llegué a decir a estas empresas, como queremos hacer un tren de cercanías, que una Lima Este, Ricardo Palma, Chosica, etcétera, con el Callao, y otro que una desde el Callao hasta prácticamente Paracas, Ica, por ahí se pueden recuperar. Quiere decir, ustedes han incumplido este contrato. A mí me divertía mucho cuando los periodistas me decían, pero usted tiene que cumplir el contrato. Claro que sí, esa es la idea. Quiere decir, los que han incumplido el contrato son ellos, no el Perú. Entonces mi deber es hacer cumplir el contrato. Y entonces, como las pérdidas iban a ser tan enormes, pues obviamente ha habido muchos intereses en juego ahí, incluso de los caviares. Los caviares... no voy a decir nombres para no herir sensibilidades, pero aquí han estado hablando conmigo de que innecesario era atacar a Vinci o atacar a esta gente. No los estamos atacando. Gonzalo, disculpe que toque ese tema porque Sí. yo también soy padre. Pero ¿qué sintió al ver frente a cámara a su hijo diciendo lo que dijo? Mi hijo no dijo nada. Si lo analizas, es brillante, porque la idea es que no lo enjuiciaran a él. Entonces mi hijo dice, yo hice la denuncia en Orrantia del Mar. Y la denuncia en Orrantia del Mar es por el alquiler de un local a favor de la campaña de Johnny Lescano. Quiere decir, aquí la mentira asquerosa, pestilente y patética es de poner detrás de mi hijo, cuando él dice yo hice la denuncia de Orrantia del Mar, una supuesta denuncia erótica que nunca existió. Esa es la jugada periodística. Quiere decir, ¿sí hubo una denuncia de mi hijo? Sí, porque él es ultraderecha
es Vox. Y yo le pedí como favor personal, cuando era gerente municipal en San Juan del Lurigancho, como era funcionario público, no podía alquilar un local a favor de alguien, pues. Entonces le digo, hijo, ¿tú estás dispuesto a ayudar? Porque parece que Johnny Lescano es progresista y puede que gane la presidencia del Perú. Fíjate hasta qué punto yo no era ni de JP ni de Perú Libre, que en ese momento apoyé, pese a que Verónica iba de candidata, por ejemplo. Entonces, este tema de politizarlo todo es un absurdo, porque en el fondo las personas estamos en coyunturas y momentos determinados y apostamos por lo que creemos lo mejor. En ese sentido, pues trabajamos con datos limitados. Entonces yo apoyé a Johnny Lescano y le dije a mi hijo, tú le alquilas el local a tu nombre y yo te pago. Ya, ¿qué le pasó? Pobrecito, pues la verdad, una cosa patética, nunca mejor dicho. Él cogió mi tarjeta, la metió en el cajero, se equivocó la clave 3 veces y se la tragó. Entonces me llama y me dice, y le digo, bueno, como yo te doy de propina 850 soles al mes, que entonces era el sueldo base, y aparte te doy alimentos, te doy todo, coge de tus ahorros, pagas el local y yo después te lo devuelvo. Y fíjate, si mi hijo era un pituco de miércoles, que me dice, no, me resisto, me niego, porque vas a usar mi dinero para eso, y yo soy de Vox, y yo soy ultraderecha. Ya, hijito, pero al final tú no te has comprometido conmigo. No. Entonces al final, ¿qué hice yo? Le dije, no alquiles nada. Y ahí acabó. Y va el pata y me denuncia de que me había forzado a alquilar el local. Y entonces yo le dije, mira, hijo, de verdad, tú vas mal. Porque esto que has hecho está mal. Entonces, si quieres, vuélvete con tu madre, pues, que es de ultraderecha porque es del Opus Dei y muy amiga de la secretaria general de la R. Fabiola Morales es íntima de mi exesposa española. Y entonces el chico se vuelve a España. Y yo digo, aquí acabó el tema. Claro, lo que nunca hubo ni habrá es una denuncia erótica, pues, porque esto era una idiotez. Entonces yo siempre que he salido he dicho, no, un momentito, él me denunció por alquilar un local. Y que no alquiló jamás, con lo cual no hubo alquiler, pues ya está, ¿cuál es el problema? Ah, no, violencia psicológica porque me dijo que lo alquilara. Bueno, ya mucha huevada, con perdón de la expresión. Quiere decir, tampoco se puede llegar a esos extremos, ¿no? Si la justicia peruana se demora, en este caso que... Rarísimamente. Bueno, ¿no? rarísimamente, 2 años, o 1 año, 3 años para que usted hable con su hijo, ¿va a esperar todo ese momento? Sí, lamentablemente sí. Mira, yo he pasado cosas súper originales en Perú. Demasiado. Una es que me acusaban de lavado de activos. Sí. Entonces, tomen nota, la policía, se dice el pecado, no el pecador, no te voy a decir qué policía, y me dice, doctor Alegría, le están acusando de lavado de activos. Y yo digo, mire, yo estoy muy tranquilo porque yo no he hecho nada. Mire, doctor, esto se soluciona con 50.000 soles. Dicho por el policía. Entonces yo me acuerdo que dije, y esto fue en la elección anterior, para colmo, y lo vengo arrastrando durante 8 años de una supuesta investigación por lavado de activos. Digo, si yo no he lavado nada. Pero fíjate lo que me decían, pero di los 50.000 y lo borramos. Entonces, tomen nota. Si yo doy los 50.000, cometo un delito, ahí sí. Soborno a un policía, cohecho, de todo. En cambio, ¿cómo voy a cometer un delito para defenderme de un delito que nunca hice? Esto es lo mismo que me está pasando con mi hijo, porque el Perú es así de patológico, ¿no? Te dicen, oiga, hable con su hijo, pero le he prohibido hablar con su hijo. Entonces, claro, la prensa me preguntaba mía, ¿ha hablado con su hijo? Entonces yo decía, si yo digo que me han puesto una orden de alejamiento, va a parecer que soy un monstruo. Pero la orden de alejamiento me la han puesto ¿cuándo? Ahora en campaña. Es todo un montaje. Entonces, yo llamaría a reflexión a nuestros fiscales. Los fiscales peruanos funcionan mal. Funcionan mal. Están muy politizados. El Estado no puede acusar a la gente en función de intereses políticos. Y número 2, llamaría también a reflexión a nuestros jueces. ¿Cómo puede ser que ha habido jueces en el Perú que han soltado hasta narcotraficantes? Y que a los ciudadanos decentes como yo, tranquilones, que no hacen nada. Yo vivo trabajando. Te montan números, te hacen chochos. Y finalmente tú me decías, Urresti, me parece mal que a este señor lo llevan a la cárcel con un tema que ya había sido juzgado. Apenas levante el caso,
¿Va a viajar a España por su hijo? Sí, claro que sí. Vamos a ver, ya te mostraré arriba fotos con mi hijo. Mira, yo a mi hijo lo llevé a Egipto, a un crucero por el Nilo. Mi hijo ha estado conmigo en París, mi hijo ha estado conmigo en Bogotá. Yo quiero a mi hijo. Y otra cosa es que mi hijo, por culpa de una madre que no ha sabido criarlo en soledad, porque yo no he tenido presencia, porque ella me lo ha prohibido. Quiere decir, cada vez que me daban un permiso, yo iba para llevarlo a Euro Disney y esto, ella se escapaba con el niño para no dármelo. Entonces, yo no he visto al hijo en 8 años. Lo he visto hasta los 9 años y de ahí salta a los 18 años. Y claro, el hijo ahora pues coge un papelito, mi hijo, y se paseaba aquí alrededor de la piscina con un papelito moviéndolo así. Entonces te da una impresión de loco que te mueres. Y yo le decía, hijo, si tú quieres ayuda psicológica, dice, no, estoy bien. Entonces, esas madres que desnaturalizan a los hijos para enfrentarlos a los padres, etc., hacen mal. Porque al final el hijo no sale bien. Tú estarás contenta, madre, que odias al padre porque has utilizado al hijo contra el padre, pero en el fondo le haces un gran daño. ¿No? Mira, analicen ustedes el tema de Shakira y Piqué. 5 canciones contra Piqué, pero ya sacar una sexta con los niños, eso está mal, es monstruoso. Gonzalo, ¿volverá a postular? Mire, eso es una cosa compleja, porque yo en general apuesto por los proyectos y no por las ideologías. No te voy a decir como Fukuyama que la ideología ha muerto, pero casi. Ya estamos pues en la sociedad, como dice Ray Kurzweil, el jefe de tecnología de Google, the singularity is near, la singularidad está cerca. Quiere decir, ya estamos en una sociedad en donde todo es tecnología, todo es crecimiento, y en ese contexto seguir con la vaina de tú eres de izquierda, yo soy de derecha, tú eres el bueno, yo soy el malo, es pues un cuento chino, que lo único que busca es dividir a la población. Lo que tenemos que hacer es crear proyectos y participar todos juntos, y si eres eficiente y si eres eficaz, el proyecto va a salir para el bien del Perú. Entonces, en ese contexto, toda esta vaina se debe a que sí tenemos una derecha peruana argollera y que ha sido muy corrupta, pero la izquierda cuando ha subido, Dios mío, Perú Libre que decía que era marxista-leninista, Dios mío, yo creo que Stalin era un santo a comparación de estos. Entonces, al final, esto es un desastre. Y si yo postulo, debe ser por un buen proyecto. Por proyectos que nos ayuden a salir de la pobreza y que nos lleven a ser un país desarrollado. Y no por un cuento chino de si yo soy bueno porque soy de izquierda o yo soy malo porque soy de derecha, o etcétera. Eso no. Esos son maniqueísmos y simplismos en los que no voy a caer. Yo creo que lo importante es no traicionar al pueblo peruano y ayudarle a salir de la pobreza y hacer de esto un país desarrollado. ¿Qué le parece la gestión que está llevando nuestro actual alcalde de Lima? A mí me da un poco de pena porque yo sé que en el fondo él nunca quiso ser alcalde y que, para colmo, estoy convencido que él va a renunciar y se va a presentar a presidente. ¿Cómo así nace ese convencimiento? Sí, porque va a quedar en manos del teniente alcalde, que fue el fundador del partido de la S y todo eso, y va a ser alcalde por carambola, ¿no? Y eso está mal, porque eso es engañar al pueblo. Quiere decir, si tú le prometes ser alcalde, te tienes que quedar como alcalde. Entonces yo sé que porque lo va a intentar en el 2026 y se va a presentar a presidente. Y claro, por ejemplo, la playa. Te dice, voy a hacer una playa en Ate. Y después te hace la playa en la piscina de agua dulce más grande del Perú, la de San Juan de Lurigancho, que fue una obra ejemplar de Lucho Castañeda. A Lucho Castañeda le criticaron mucho, yo el primero, por algunos actos de corrupción. Por ejemplo, ahí estaba, ¿te acuerdas? Los famosos maletines de dinero de Comunicor, etcétera, etcétera. Pero que hizo obra, por favor, hizo muchísima obra. Los hospitales de la Solidaridad, las escaleritas, los viaductos, los continuos túneles que hizo por toda Lima. La gente no se da cuenta, pero ahí está. Por ejemplo, mira, cuando tú te vas por Primavera, esos viaductos que hay en Primavera que se unen, ¿quién los hizo? Castañeda. Entonces, sí hizo obra.
¿Y cuál es el problema ahora? Que vienes y coges una piscina, que era la más grande del Perú, y le pones arena alrededor, matas el jardín, que es un césped cultivado durante décadas, y haces que la arena entre en el agua, y el sistema de filtro y limpieza de la piscina es para agua dulce. Entonces eso se va a malograr en Ontristras, ¿no? Es una pena porque yo creo que en ese sentido no tenía realmente mucho programa. El alcalde, por ejemplo, hablaba siempre de 10.000 motos y después nada más. Ahora bien, que quede claro que como yo soy funcionario público no puedo hacer una crítica detallada del alcalde de Lima, porque podrían decir no es su papel, que lo despidan, me van a atacar, etcétera. Yo estoy reflexionando en voz alta con la gente, como un ciudadano más, no como funcionario, de que por ahora al menos no está resultando. Ojalá él ha cogido un tema clave en mi programa, que era quitar los peajes, y ha prometido que los quita en junio. Genial, porque estamos en junio, así que habrá que ver a hoy por hoy, junio de 2023, si quita los peajes. Eso sería un golazo que le ayudaría mucho a ser presidente. Así que yo le digo de corazón, Rafael, si quieres ser presidente del Perú, átate los machos, como dicen por ahí, y lucha por quitar los peajes, claro. En esta crisis política que vive nuestro país, ¿crees que hace falta Alan García Pérez? Vamos a ver, yo conocí a Alan García Pérez y tengo un montón de fotos con él. Es más, siempre fue muy halagador con la obra de mi padre. Me acuerdo que Alan García Pérez me invitó una vez a Palacio, en solitario, a hablar con él en su despacho, y me decía, Ciro Alegría nació aprista, vivió aprista y murió aprista. Y eso no es cierto. Ciro Alegría renunció al APRA en el 45 y después de unos bastantes años fundó Acción Popular. Entonces, ¿cómo va a ser que murió aprista? Pero como Alan tenía tal autoridad en su segundo gobierno, nadie se atrevía a discutirle. Yo me acuerdo como... Entonces yo me quedaba un poco asustado, digo, a ver, ¿qué le digo al hombre? No le digo mejor nada de que no murió aprista, ¿no? Y él insistía, muy halagador por su parte, de que yo fuera aprista, ¿no? Cuando fracasé en mi primer intento de ser alcalde. Alan me decía, Gonzalo Alegría, tú tienes dos cosas que tuve yo y que ahora la prensa me niega, decía, y es preparado y canchero. Entonces yo quiero que te pases al APRA para hacer de ti un líder, etcétera, preparado y canchero, y que seas el futuro. Claro, pero lo cierto es que después gente del propio APRA, por ejemplo, del Castillo, me decía, no es un poco peligroso el tema, no te lo recomiendo, y yo preferí dar un paso al costado, ¿no? Y no optar por ser ministro en esa época, que lo hizo muy bien, cuidado. Yo me acuerdo que me preguntó Alan García, ¿qué opinas de mi gobierno? Y yo estaba en el Salón Dorado de Palacio y estaba súper asustado, y me acuerdo que le dije, señor presidente, usted es un desafío a la historia, porque en su primer gobierno el mundo entero crecía económicamente y el Perú se hundió. Y en su segundo gobierno, el mundo entero se ha hundido y el Perú se disparó hacia arriba. No le dije, por eso le llaman caballo loco, pero daba ganas, ¿no? Entonces decía, es sorprendente lo que ha logrado usted en su segundo gobierno. Porque sí fue verdad. Quiere decir, la economía mundial estaba en decadencia en el segundo gobierno de Alan García y él logró inversión pública y privada, inversión extranjera directa, animar a la gente, vivía mostrando obras y proyectos y le fue bien al Perú en general. Otra cosa es que tuvo sus cosas como el baguazo, etcétera, ¿no? Pero definitivamente el segundo gobierno de Alan fue como una redención de los gravísimos errores que cometió en su primer gobierno. El documental. Que se estrenó hace no, lamentablemente no. Habrá que verlo, ¿no? Ahora que me lo ha dicho, es obligado. Yo nunca me niego a informarme. Y cuidado, me pueden informar gente que es contraria a mí o que es favorable a mí, da igual. Pero yo creo que es muy importante escuchar a la gente y estar informado, ¿no? Lamentablemente no vi el documental Justicia para Alan. ¿Cuál es la diferencia en la Acción Popular que fundó su padre a la que estamos viendo ahora?
Mire, la verdad a mí me da mucha pena por mis correligionarios de Acción Popular. Recuerden que yo fui acciopopulista cuando volví y me presenté a la alcaldía de Lima como acciopopulista. Mi padrino de bautizo fue Belaúnde, porque yo nací el año en que ganaron, entonces hubo ahí todo un camote. Y la Acción Popular de hoy no es esa Acción Popular del pasado de gente insigne como los Javieres, ¿no? Del que nos queda Javier Díaz Orihuela, etcétera. Lamentablemente no. Y lo que sí tiene el problema de Acción Popular actualmente, aparte de todo el tema de si hay o no hay corrupción, etcétera, es el tema de que todos quieren ser divos en la ópera. Que todos quieren ser sopranos, todos quieren ser tenores. Y las óperas necesitan coro, necesitan gente que colabore y haga cosas sin ser divo. Entonces, lamentablemente, no existe una jerarquía de liderazgos en Acción Popular y eso lleva a que se enfrenten dos bloques, uno de derecha, donde estaría Vitocho, estarían otros, y uno de izquierda, donde estaría Johnny Lescano, estaría el que fue gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, etcétera, ¿no? Entonces es un país, es un partido bastante dividido. Ahora, los partidos en el Perú en general son muy divididos. ¿Por qué? Porque etimológicamente el partido político en el Perú es partido y repartido. Entonces, se viven peleándose facciones, distribuyéndose cuotas de poder, y yo le diría a los partidos políticos peruanos, recuerden, ustedes representan a menos del 2% de la población. Solo menos del 2% de la población peruana milita en los partidos políticos. Entonces, un poquito de sensatez, porque ellos se dedican a matarse entre ellos por cuotas de poder dentro del partido, cuando lo importante está fuera del partido. Está en llegar a convencer a los ciudadanos para hacer un proyecto común, ¿no? Gonzalo, ante una final, no sé si llamarlo épica, de izquierda, Gonzalo Leguía versus Antauro. Eso no creo que ocurra nunca, pero te diré, el problema central es que Antauro ha sido muy amable conmigo y yo he estado varias veces con él en su casa, etcétera, y me ve como una persona que puede ayudar en su futuro gobierno en temas de economía, y el único problema estaría en que hasta qué punto seguimos R con R equivocándonos. Es decir, tú viste Perú Libre, te decía, yo soy comunista, soy marxista-leninista, y yo te pregunto, el peruano medio, el que tiene su carrito sanguchero, la anticochera, la picaronera, ¿acaso no son emprendedores? Sir Winston Churchill, uno de los grandes de la derecha en el mundo, decía, si quieres un pueblo conservador, dale algo que conservar. Entonces, en el Perú, nuestro pueblo tiende a ser conservador, porque se ha sacrificado tanto para tener su casita en mitad del cerro, para tener su carrito sanguchero, que el que tú le digas que todo va a ser del Estado, no le suena bien, porque es un Estado corrupto, un Estado que le da a sus amigos y a los enemigos no. Entonces, si el Estado fuera muy prestigioso en el Perú, tal vez todos seríamos tipo China, ¿no? Quiere ser un marxismo capitalista, pero no es el caso. Entonces, para colmo, ha habido pues circunstancias tristes con esto de Perú Libre, en donde ha quedado demostrado que la izquierda también roba con la mano izquierda, pero roba, y el otro roba con la mano derecha. Entonces, en ese contexto, yo te diría, lo importante es gente honesta y un buen proyecto. Ahora, pasaste de Hulk a patético. Sí. ¿Fue un acto, una estrategia? No, mira, fue muy gracioso porque yo estaba realmente furioso ese día porque había tenido una intervención muy buena en el Colegio de Ingenieros del Perú y vienen a preguntarme una serie de rarezas y eso. Y entonces yo dije, mire, todo eso que está diciendo usted es asqueroso, y de repente si la veo como para darle más intensidad digo, y patético. Bueno, ¿para qué si la vi? ¿Para qué dije eso de patético? Una más en la cámara, a ver si Toñito no se porque claro, fue que me salió del alma, ¿no? Patético. Entonces, la gente se obsesionó con eso. Y en este momento, pues, hay sitios como en Instagram y de los jóvenes, ¿no?,
que sacan cosas muy graciosas, sacan memes, por ejemplo, dice, cuando llevas con él 2 semanas de enamorada y dices que es para toda la vida, y entonces me sacan a mí diciendo, patético, ¿no? Cuando le pides propina a tu padre y te quita lo poco de propina que ya tenía, patético. Y entonces eso se ha puesto de moda en las redes, pero seamos realistas, la política peruana es asquerosa y es patética, porque esta idea del patético es cuando da pena y además da un poco de vergüenza. Es lo que en castellano antiguo se llamaba dar grima. Grima, quiere decir, te da pena y te da asco. ¿Y por qué la política peruana da pena y da asco? Porque se dedica a idioteces, a buscarle defectos a las personas, idioteces, cuando lo que debería buscar es buenos gestores, buenos proyectos y un compromiso serio con el país. Doctor, hablando de idioteces y de asco, ¿qué le deja a los niños? ¿Qué le deja a Vitocho? ¿Qué le deja a Mari Carmen Alba? Mari Carmen fue en mi lista cuando yo fui a la alcaldía de Lima y logró ser teniente alcaldesa de Santa María del Mar, ¿no? Y yo tenía una muy buena relación con Mari Carmen y yo sé que la ha atacado mucho la prensa y demás porque ella es muy agresiva, es demasiado directa. Después Vitocho es un hombre muy preparado pero en decadencia, realmente ya se quemó porque ha apoyado mucho, en cierta forma llegó a apoyar mucho al fujimorismo en cierto momento, entonces ya no puede ser claramente Acción Popular, porque Acción Popular es Belaúnde y Valentín Paniagua. Entonces, definitivamente, ahí no entra el que tú puedas estar en el Facebook de los fujimoristas opinando favorablemente como pasó con Vitocho, ¿no? Y no obstante, yo le tengo mucho aprecio como persona, etcétera, ¿no? Y en cambio, Johnny Lescano sería tal vez de los que más están sobreviviendo, pero con dificultad. Y Mesías Guevara tal vez el que ha desaparecido, ¿no? De la izquierda, de Acción Popular. Ojo, Acción Popular siempre tuvo un ala izquierda, un ala derecha. En su época, cuando era mi padre, el ala derecha era el ministro de Economía, que se llamaba Elías. ¿Cómo se llamaba? Ahora me acordaré. Y en cambio, la izquierda era Alba Orlandini, con mi padre, ¿no? Esos eran el ala izquierda. Y el ala derecha era el dueño de Expreso de esa época, que era Ulloa Elías. Entonces siempre tuvo, ¿no?, esas dos tendencias porque es un partido del centro, ¿no? ¿Qué sintió cuando la prensa, una gran parte de los peruanos, dijo que usted era homosexual? ¿Es homosexual? Pero a mí me sorprende porque ¿de dónde viene eso? Quiere decir, ¿de qué? Quiere decir, ¿ha habido un escándalo previo o algo en que yo he dado motivo para...? Quiere decir, a mí me ha dejado alucinado. Quiere decir, si yo estuve casado 25 años en España, como profesor en la Universidad Pontificia, comillas, la más pituca de allá, y como profesor de economía también en la Complutense de Madrid, ahí tienen mis nombramientos, no engaño a nadie, ahí están los documentos, y nunca tuve un escándalo erótico, y viví tranquilamente con mi esposa 25 años. Y después, número 2, ya estando acá, he sido profesor en Centrum, la Escuela de Negocios de la Católica, un montón de años, como 7 años. He sido profesor en San Marcos antes de entrar en Centrum y ahora que soy profesor en San Marcos jamás he tenido un escándalo. No entiendo a qué viene este falso erotismo de que yo soy así o soy asá. Me parecen bajezas. ¿Se puede saber con quién vive en esta casa tan grande? Con Genaro Yanqui Mamani, que lo tienen ahí en el cuadro, pastor evangélico, y que es mi padre de crianza, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Vivimos bastante solos. No. Sí, así es. Doctor, hay una pregunta que está muy de moda, ¿no? Saber cuánto, sí que se puede, saber cuántos tienen en su estado de cuenta. ¿Superan los 4 ceros? No, en mi caso nada que ver, porque vivo muy al día, ¿no? Con mis sueldos y eso. Y le pago a un montón de gente. Pago una pensión a ese supuesto hijo que no quiero, que es muy cara porque es en euros. Después le pago a Genaro también una pequeña ayuda de 2.000 soles mensuales. Entonces, por mucho que trabaje, ya me quedo casi en 0 balas, ¿no? Listo. Doctor, muchas gracias por la entrevista. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte, fuerte.